Buenas noches, Rafa. Me llamo Mateo Llerena, y aunque han pasado décadas desde aquello, todavía me tiembla el pulso cuando escribo estas líneas. La carta huele ligeramente a metal, quizá por mi memoria obstinada, o quizá porque la mina de Almadén nunca terminó de soltarme del todo. Si te ayuda, baja la luz y respira conmigo. 4, 6, 8. No prometo respuestas, pero sí compañía. Te escribo porque lo que ocurrió en el invierno de 1941 todavía despierta en mí una mezcla de fe y miedo. Aquellos días, España estaba envuelta en silencios pesados, y en los pueblos mineros se hablaba poco y se rezaba mucho. Yo tenía 23 años y trabajaba como auxiliar en los túneles inferiores, donde la luz de los candiles parecía respirar más que iluminar. Mi relato comienza una tarde fría de enero. El viento golpeaba las láminas de zinc del barracón, y el capataz reunió a todos para anunciar algo que nos dejó en un silencio insoportable. 20 mineros encarcelados, enviados para trabajos forzados, iban a bajar a un nivel de la mina que llevaba años cerrado. Ese nivel, el Pozo 3B, era conocido por su humedad espesa, su eco irregular y por historias que los viejos preferían no contar. Decían que ahí abajo el mercurio parecía tener voz propia. A mí me asignaron la tarea de registrar la entrada y salida de los grupos. Era un cuaderno marrón, con las esquinas dobladas y un crucifijo pequeño grabado en la tapa, como si alguien antes que yo hubiera necesitado protección. Recuerdo haber pasado la yema de los dedos por aquel crucifijo mientras los 20 hombres descendían. Algunos iban cabizbajos, otros murmuraban oraciones. Uno de ellos, un muchacho de mirada tranquila llamado Rafael Mena, me dijo antes de bajar: «Si no vuelvo, dígale a mi madre que escuché su voz anoche». No supe qué responder. Nadie allí tenía madre viva cerca. El descenso fue lento. La polea chirriaba como un lamento antiguo. Cuando por fin tocaron el fondo, el capataz me indicó que anotara la hora exacta. 11:42. Todo parecía rutinario, pero algo en el aire me inquietó. Una especie de olor, como tierra mojada mezclada con metal caliente, llegó desde el túnel. No provenía de ningún lugar específico, sino del silencio mismo. Pasaron 20 minutos, luego 30. El capataz frunció el ceño y ordenó que golpearan el tubo de comunicación, pero ningún sonido regresó. Ni una señal, ni un eco, solo ese olor, más fuerte, más denso, como si el pozo hubiera despertado. A las 16:29, sin previo aviso, la cuerda comenzó a subir sola, ligera como si no cargara nada. Cuando llegó a la superficie, estaba vacía. Los 20 mineros habían desaparecido, Rafa, como si la mina se los hubiera tragado sin dejar huella. Y en mi cuaderno, sin que nadie lo tocara, apareció una línea escrita con la misma tinta que yo usaba, pero con una caligrafía que no reconocí: «No bajen más». Hasta hoy no sé quién escribió esa advertencia. La cuerda vacía giró unos instantes en la polea, como si buscara peso, y luego quedó inmóvil, dejando sobre la nieve fina del patio una sensación de garganta apretada que nadie supo nombrar. El capataz, don Julián, caminó en círculos pequeños, las botas marcando huellas que el viento borraba a cada paso. Yo cerré el cuaderno con el crucifijo y lo guardé en el bolsillo como quien esconde una confesión todavía tibia. No hubo gritos, no hubo ruido de pelea, solo un silencio profundo que parecía medir el tiempo en segundos más largos. Lo que siguió fue una mezcla torpe de procedimientos y oraciones. Vincularon cables, bajaron otra cuerda con linternas, enviaron un perro, y los viejos de la mina se arrodillaron sin que nadie se lo pidiera. Recuerdo a la señora Mena, la madre de Rafael, al borde del barracón, apretando una medalla contra el pecho mientras recitaba el Salmo 91 en voz baja. Su voz temblaba, pero repetía las mismas palabras: «El que habita al abrigo del Altísimo». Era una letanía que intentaba dar forma a lo que no tenía forma. Esa noche,
La oración era un mapa para no perderse en la oscuridad. Los ingenieros revisaron planos y dijeron que el pozo 3B tenía accesos secundarios sellados desde hacía años, por inestabilidad y por el mercurio que filtraba. El mercurio de Almadén era algo que todos conocíamos por nombres distintos: brillo, veneno, recuerdo. Nos dijeron que allí abajo las rocas a veces parecían llorar y que el aire se volvía pesado de pronto, como si alguien apagara un ventilador invisible. Aún así, nadie explicó cómo 20 hombres podían desvanecerse sin dejar un cabo, una herramienta, una palabra colgando en el barro. Pasaron las horas y llegó la noche. Encendimos fogatas pequeñas, no para calentar los cuerpos, sino para arrojar luz sobre lo imposible. Un hombre llamado Carmelo, que había trabajado en la mina desde antes de que yo naciera, sostuvo un pedazo de la cuerda que había subido vacía y dijo algo que ninguno de nosotros olvidaría. «Esto no ha sido mano humana». «No», dijo más. Su mirada se perdió en la bocamina, como si buscara las caras de los desaparecidos entre la oscuridad. Mientras tanto, en mi cuaderno aparecían anotaciones que yo no había hecho. No sé decir si fue la prisa o el cansancio. Solo sé que al volver a abrir la tapa vi unas palabras garabateadas al margen. «Ellos ya volvieron a su sitio. No empujen lo que duerme». La caligrafía era torpe, como de alguien que escribe con guantes. Mostré la nota al capataz y la quemó sin decir palabra. Esa noche quemamos papeles. También quemamos fotos y recogimos la ropa de quienes creímos perdidos, por si algún día volvían a necesitarla. Es una superstición, lo sé, pero es humana. Las autoridades dijeron que era imposible. No había rastro de huida, no había trazas de un túnel nuevo, ni indicios de sabotaje. Aún así, empezaron a circular relatos entre los obreros. Algunos juraban haber oído un murmullo debajo de la tierra, una voz que repetía nombres hasta que cesaba. Otros contaban que, a veces, cuando el viento sopla desde la mina hacia el pueblo, trae un olor a metal caliente y a lavanda, mezcla que ninguno supo explicar, pero que muchos relacionaron con la memoria de los que trabajaron en la extracción de mercurio. Esa combinación, lavanda y metal, era una imagen que me persiguió durante días, hasta en mis sueños. En la casa de la abuela encontré a un niño dibujando en el suelo. 30 pequeños puntos negros alineados en fila, con una línea que los atravesaba como una carretera. Le pregunté qué era. Me miró sin levantar la vista y dijo: «Son los que no volvieron. La carretera no los quiere». Fue la voz de un niño lo que más me quebró. Nos recordó que, mientras los adultos buscábamos explicaciones, alguien muy simple ya había nombrado la ausencia. Los siguientes días trajeron visitas de oficiales de la provincia, interrogatorios formales y una calma tensa que el pueblo fingía para no desmoronarse. Nos pidieron discreción. Los periódicos hablaron de incidente técnico y desaparición inexplicable. La gente del pueblo, sin embargo, siguió sus ritos. Velas en las ventanas, pan en las puertas, oraciones al salir de madrugada. En la mina, el eco parecía más denso. Las voces resonaban con una lentitud que dolía. Yo llevaba la cuenta de los ausentes en mi cuaderno como quien teme olvidar una lista sagrada. A veces, por las noches, escuchaba pasos en el piso superior del hospitalito de la mina, como si alguien caminara sin prisa en la oscuridad. Iba a mirar y no encontraba a nadie, solo la sensación de que algo había pasado por ahí, un recuerdo que todavía no había adquirido nombre. Me quedaba con la luz encendida, rezando el salmo una vez más, por costumbre y por miedo de que no rezarlo signifique olvidar. En aquellos días posteriores a la desaparición, el aire en Almadén se volvió espeso, como si cada conversación cargara un peso que nadie quería reconocer. Caminábamos lento, hablábamos bajo y mirábamos la mina como se mira a un familiar enfermo, con cariño, con miedo y con una resignación que se parece mucho a la fe. No se trataba solo de los 20 mineros perdidos.
Era la sensación de que algo había cruzado un umbral, algo que no debía haber sido perturbado. Los ingenieros propusieron una nueva exploración del Pozo 3B. Querían bajar con equipos de medición, cámaras rudimentarias de la época y sensores de gas. Pero los obreros, los que conocían la mina por dentro, los que habían vivido décadas respirando su polvo, se negaron, no por rebeldía, sino por una especie de instinto silencioso. Fue entonces que el capataz me llamó aparte y me pidió que revisara mi cuaderno, el mismo que yo llevaba desde el primer día. Cuando lo abrí, encontré una página que no recordaba haber escrito. Una lista de nombres, 20 nombres, los mismos 20. Pero junto a cada uno había una hora distinta, marcada como si alguien hubiera querido dejar constancia de un retorno que nunca vimos. La primera hora decía 02:17, la segunda 02:19, la tercera 02:22, y así sucesivamente hasta llegar al último nombre, Rafael Mena, 03:01. Lo extraño no era solo que yo no hubiera escrito nada de eso. Lo extraño era que muchas noches, a esas mismas horas, yo despertaba con la certeza de haber oído un golpe sordo bajo el suelo, como si alguien caminara muy lentamente por túneles que ya no existían. Cuando mencioné las horas a la madre de Rafael, ella cerró los ojos y murmuró: «A esa hora yo también desperté». Sentí como si alguien me tocara el hombro. No lloró, solo afirmó lo que ya sospechábamos, que la ausencia a veces deja huellas más claras que la presencia. Los días avanzaron y una tarde nos pidieron reunirnos en el patio principal. Un oficial leyó un comunicado anunciando que la mina quedaba parcialmente clausurada, al menos en sus niveles más profundos. Sin embargo, cuando mencionó el Pozo 3B, hubo un murmullo general. Algunos dijeron que, desde la noche anterior, se veía un resplandor tenue desde el fondo del túnel. No era luz natural, tampoco era fuego. Era un brillo como de metal líquido moviéndose despacio, una especie de espejo que respiraba. Yo mismo lo vi, apenas unos segundos, antes de que desapareciera como si se hundiera en la roca. Un brillo húmedo, suave, casi triste. Aquel resplandor coincidió con otra aparición en mi cuaderno. En una hoja sin fecha habían escrito: «No sigan bajando. Ellos ya entendieron». Lo leí tantas veces que las letras parecían moverse. Don Julián insistió en que podía tratarse de una broma, pero ninguno de nosotros reía. Sabíamos que, en aquel lugar, nadie tenía ganas de hacer bromas. Esa noche, mientras caminaba desde la mina hasta el barracón, sentí que la tierra vibraba de forma irregular, como si una respiración profunda proviniera del subsuelo. No era constante, era más bien un pulso, un recordatorio de que algo allí abajo seguía activo. Me detuve y apagué la linterna para escuchar mejor. Fue entonces cuando oí un sonido que todavía me acompaña. No una voz, sino un roce, como si alguien arrastrara la palma de la mano por una pared húmeda, lento, persistente, como si buscara una salida. Volví a la habitación sin decirle a nadie. Había aprendido que algunas cosas no se cuentan en voz alta, solo se escriben, aunque duelan, y así lo anoté en el cuaderno, justo antes de que la tinta se secara. La mina no está vacía. Esa frase me persigue hasta ahora, porque lo que pasó después cambió el rumbo de toda la investigación. La mañana siguiente trajo una niebla que no era habitual en Almadén. Bajaba desde los montes como una manta húmeda, cubriendo los pasillos, los raíles oxidados y hasta las señales pintadas en las paredes. Parecía una niebla antigua, hecha de polvo y memoria. Los obreros caminaban despacio, casi en fila, como si el silencio hubiera decidido liderarnos. Nadie mencionaba la desaparición, pero todos la llevábamos en los hombros, como si pesara más que el mercurio. Fue entonces cuando llegó el ingeniero Marquina, enviado desde Madrid. Un hombre delgado,
con gafas redondas y un modo de mirar que evaluaba todo sin decir nada. Dijo que investigaría el caso con metodología rigurosa, pero cuando vio los documentos, las notas y sobre todo mi cuaderno, su expresión cambió. Me preguntó si alguien más lo había manipulado. Le dije que no. Él insistió. Yo repetí la respuesta. Entonces me pidió abrir una página al azar. Lo hice y allí, en un margen vacío, apareció una frase que no había estado antes. No entres con luz. La luz despierta. Marquina me miró fijamente. No era incredulidad. Era algo más cercano al miedo intelectual, ese que sienten quienes están acostumbrados a que todo tenga explicación. Tomó su propia libreta y anotó algo que no me mostró. Después pidió bajar al pozo 3B. Los obreros se negaron. Él insistió. Ellos dijeron que ni por dinero ni por órdenes. Finalmente, el capataz designó a 2 voluntarios, jóvenes y recién llegados, que no tenían aún el peso de las supersticiones locales. Les dimos lámparas nuevas, cuerdas dobles y un sistema de señales. Pero antes de que comenzaran el descenso, Marquina me pidió el cuaderno. Dijo que quería revisar la secuencia de nombres y horas mientras los muchachos bajaban. Se quedó con él a unos metros del borde del pozo, pasando páginas como si buscara una grieta en la lógica. Yo permanecí cerca, observando la cuerda deslizarse por la boca oscura del túnel. Cuando los voluntarios llegaron al primer descanso de la bajada, enviaron 3 señales con la cuerda indicando que todo estaba bien. Después enviaron 2 más, y luego una sola, que no supimos interpretar. Marquina tomó nota de cada tirón. Pero entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría. El resplandor metálico regresó. Primero como un reflejo suave, luego como un pulso vivo. Subía desde las profundidades, iluminando las paredes con un brillo húmedo que parecía respirar. ¿En eso?, susurró Marquina, aunque nadie necesitaba confirmación. El resplandor se detuvo de repente, como si hubiera percibido nuestra presencia, y en el mismo instante la cuerda quedó completamente tensa. Demasiado tensa, como si ya no sostuviera el peso de 2 hombres, sino algo mucho más pesado, o tal vez nada en absoluto. «Tiren», ordenó el capataz. Tiraron. La cuerda subió suave, sin resistencia. Un silencio cayó sobre todos antes de que la polea terminara de girar, porque lo que emergió no fueron los voluntarios, ni sus herramientas, ni rastro de ellos. Solo la cuerda, húmeda, fría y con un olor inconfundible, lavanda y metal. Marquina, pálido, dejó caer mi cuaderno. Cuando lo recogí había una frase nueva escrita con la misma tinta negra, aún fresca. Ellos saben que están vivos. No supe cómo leer esa frase sin sentir un temblor en los huesos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué significaba «saben que están vivos»? El ingeniero pidió que sellaran la entrada del pozo 3B de inmediato. Los obreros obedecieron sin discutir. Pero mientras levantaban tabiques y colocaban vigas de seguridad, comenzaron a sonar golpes desde dentro. No rítmicos, no violentos, golpes que parecían pedir paciencia o despedida. Esa noche casi nadie durmió. Yo tampoco. Sentía que la mina se había convertido en una especie de corazón antiguo, escondido bajo tierra, latiendo con recuerdos que no eran nuestros. Cada cierto tiempo, el viento arrastraba ese olor de lavanda y metal hacia el pueblo, como si nos buscara por nombre. Y entonces, cerca del amanecer, mi cuaderno volvió a abrirse solo. La página, completamente blanca minutos antes, tenía ahora una sola frase en el centro. Todavía falta uno, me acompañó todo el día como una sombra adherida a la espalda. No quería pensar en su significado, pero Marquina sí. Se pasó la mañana entera observando el cuaderno bajo diferentes luces, frotando las páginas como si quisiera descubrir alguna técnica de tinta invisible. Yo, en cambio, sentía que la respuesta no estaba en el papel,
sino en la mina misma, respirando bajo nuestros pies. El pueblo empezó a murmurar nombres, tratando de adivinar quién era ese uno que faltaba. Algunos decían que se refería al capataz, otros a uno de los ingenieros, y no faltaron quienes afirmaran que el nombre apuntaba a mí, porque había sido el último en hablar con los desaparecidos. Pero nada de eso tenía sentido. La lista original tenía 20 nombres. Los 2 voluntarios que se perdieron después eran adicionales. Entonces, ¿quién era ese último? Mientras los rumores crecían, el ingeniero Marquina reunió a un pequeño grupo en la oficina central. Yo, don Julián y un médico joven. Puso el cuaderno sobre la mesa, lo abrió en la página de los horarios escritos sin mi mano y señaló un detalle que hasta entonces ninguno había notado. Las horas formaban un patrón, un intervalo casi exacto entre un nombre y otro, como pasos de una procesión ordenada. «Esto no es casualidad», murmuró Marquina. Alguien o algo estaba marcando un retorno, pero no regresaron a nosotros. Regresaron a otro sitio. El médico preguntó si se refería a un fenómeno geológico. Marquina negó. Sus ojos estaban cansados, como si hubiera pasado la noche intentando nombrar lo innombrable. Mientras discutían, sentí un temblor mínimo bajo mis pies. No un sismo, sino una vibración casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando muy despacio en un nivel subterráneo sellado. Miré al capataz. Él también lo había sentido. No dijo nada, pero su boca se tensó como quien se prepara para una oración que no quiere repetir. A media tarde llegaron noticias preocupantes. El muro provisional que sellaba el pozo 3B tenía marcas. No de herramientas, no de que alguien intentara derribarlo, sino marcas largas, verticales, como si manos mojadas hubieran resbalado una y otra vez buscando apoyo. El material seguía intacto, pero las marcas estaban allí, brillando con un tono oscuro, casi aceitoso. Fuimos a verlas. Yo llevé el cuaderno bajo el brazo, como si fuera parte de mi piel. Al acercarnos, percibí el mismo olor de días anteriores, lavanda mezclada con metal caliente. Nadie respiró hondo. Cada uno tomó aire apenas lo necesario para seguir en pie. El muro no tenía grietas, pero al posar la mano sobre él sentí algo imposible de describir, como si al otro lado hubiera movimiento, un roce lento, suave, como si alguien caminara con los dedos abiertos sobre la piedra. Esa noche, cuando el pueblo ya dormía, Marquina me pidió que revisara de nuevo las listas. Lo hice. Y al pasar una página, una que creía haber dejado en blanco, vi un trazo nuevo, apenas una sombra de letra, como si alguien hubiera empezado a escribir mi nombre y se hubiera detenido. «Mate». Cerré el cuaderno de golpe. No podía seguir leyendo. El corazón me latía en la garganta. Marquina intentó tranquilizarme, diciendo que quizá era una mancha, un borrón, una coincidencia. Pero ambos sabíamos que no lo era. El trazo tenía intención, tenía dirección. Estaba escrito con la misma tinta fresca que había aparecido otras veces. Regresé al barracón con la sensación de que alguien caminaba a pocos metros bajo tierra, no para buscar salida, sino para acercarse, lento, paciente, como quien reconoce un destino inevitable. Y entonces, justo cuando me recosté sin apagar la luz, escuché 3 golpes bajo el piso, suaves, medidos, como un llamado, seguido por un susurro que no venía del aire, sino de dentro de la madera. «Todavía falta uno». Rafa, yo sentí que esas palabras eran para mí. Esa noche no logré dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien se acercaba desde un punto que no pertenecía al espacio habitual, como si la mina hubiese extendido un pasillo invisible hasta el interior de mi habitación. Me quedé sentado en la cama, con la espalda recta y el cuaderno entre las manos, como si este fuera una especie de lámpara antigua que podía ahuyentar la oscuridad. No lo abrí.
Temía encontrar otra frase, otro trazo de mi nombre. La habitación olía a madera húmeda, pero de vez en cuando una ráfaga leve traía ese olor inconfundible, lavanda y metal caliente, casi como si alguien hubiese frotado una pieza de mercurio contra una tela aromática. Era un aroma imposible para la hora y el lugar. Al amanecer, cuando los primeros obreros comenzaban a moverse, escuché pasos en el pasillo exterior. Lentos, coordinados. Parecían pasos de botas, pero no rozaban el suelo como las de los mineros. Más bien, me recordaban el sonido de algo pesado que no termina de apoyarse del todo, como si caminara a medias entre dos terrenos. Abrí la puerta con cautela. Pasillo vacío, silencio absoluto. Sin embargo, en la pared frente a mi cuarto había marcas nuevas, líneas verticales, húmedas, descendiendo como dedos que acabaran de apartarse. Las toqué con la punta del dedo. Estaban frías y no olían a humedad, sino a ese mismo metal extraño. A media mañana, el capataz reunió a unos pocos para revisar un fenómeno que empezaba a inquietar a todos. Las herramientas guardadas en el almacén amanecían fuera de lugar. No desaparecían, pero estaban alineadas en el suelo, formando una especie de sendero que apuntaba hacia el pozo sellado. Nadie admitió haberlas movido, ni habría tenido sentido hacerlo. Marquina, que observaba en silencio, se arrodilló junto a la pala que encabezaba la fila y dijo algo casi para sí mismo. Esto no es desorden, esto es dirección. Yo no quería entenderlo, pero lo entendí igual. Era como si alguien quizás, estuviera intentando guiar nuestros pasos hacia ese lugar sellado, como si necesitara cerrar un ciclo o abrirlo. Esa tarde, mientras trabajábamos en otra área de la mina, un obrero llamado Isidro se desplomó de pronto, sin gritos ni advertencia. Cuando lo llevaron a la enfermería, dijo que había visto a los desaparecidos caminando en fila entre los soportes de madera antigua. No como espectros, dijo él, sino como hombres vivos, pero envueltos en una luz tenue, similar al brillo del mercurio derretido. Caminaban sin prisa, todos con la cabeza inclinada, y al llegar a una bifurcación, desaparecían en un lugar donde, según los mapas, ya no había túnel. No estaban muertos, repetía Isidro con los ojos abiertos de par en par. No estaban muertos. Caminaban como si recordaran algo. El médico lo atribuyó al agotamiento, pero la expresión de Isidro no era delirante. Era de quien ha visto algo que no puede negociar con la razón. Marquina anotó cada palabra. Esa misma noche, cuando el sol apenas se ocultaba, la tierra volvió a vibrar, esta vez con más claridad. No era un temblor profundo, sino una vibración corta, como cuando alguien golpea una puerta desde dentro. Luego, silencio. Y después, un nuevo mensaje en mi cuaderno. Lo encontré al volver al barracón. La página marcada con mi nombre ahora estaba completa. Mateo, no cierres la puerta. Todavía falta uno, y tú lo conoces. Sentí un frío que no era de invierno. La frase estaba escrita con un pulso firme, distinto a los garabatos anteriores. Como si por primera vez la mano que escribía hubiera recuperado fuerza. Me quedé mirando esas letras durante minutos, sin pestañear, tratando de entender a quién se refería. Mi mente regresó al rostro de Rafael Mena, a sus últimas palabras antes de descender. Si no vuelvo, dígale a mi madre que escuché su voz anoche. Era él, era otro. O hablaban de alguien que aún no había desaparecido, pero estaba por hacerlo. Cuando apagué la lámpara escuché de nuevo pasos bajo el suelo, pero esta vez acompañados de algo más. Respiraciones. No agitadas, no humanas del todo. Respiraciones que parecían medir la distancia entre nosotros. Rafa, yo sabía que lo que fuera que caminaba ahí abajo ya había comenzado a subir. Esa sensación de que algo ascendía desde los niveles sellados no me abandonó en toda la noche. Podía estar quieto, sin mover un músculo, y aún así
Juraría que el suelo respiraba bajo mis pies. No era solo sonido, era presencia. Un paso, otro paso. La mina, que siempre había sido un lugar de trabajo, ahora parecía un corredor espiritual, como si alguien estuviera regresando por un camino que ya no pertenecía a este mundo. Al amanecer, los obreros se encontraron con una nueva sorpresa. La puerta metálica del almacén estaba abierta, aunque todos juraban haberla cerrado la noche anterior. No había señales de forcejeo, pero adentro las herramientas estaban nuevamente alineadas en el suelo. Esta vez el patrón era distinto. Formaban un círculo casi perfecto, con un pequeño espacio vacío en el centro, como si estuvieran aguardando algo o alguien que aún no había llegado. Marquina tomó la escena con una mezcla extraña de fascinación y miedo. Se agachó, observó las herramientas una a una y luego me llamó en voz baja. «Mateo, ¿ves esto?», me dijo señalando el espacio vacío del círculo. «Falta una pieza, una única herramienta». Yo lo supe antes de mirar, mi linterna, la misma que había guardado bajo la cama la noche anterior. Corrí al barracón. Al levantar el colchón, encontré el hueco. No estaba. Una corriente helada me recorrió la espalda. Había subido yo dormido. La había tomado alguien más. Nada de eso explicaba la humedad visible en el suelo, como marcas de pasos que se desvanecían hacia la salida. Regresé al almacén. El círculo seguía formado, impecable, esperando. Cuando el capataz quiso deshacerlo, las herramientas vibraron, no como si se movieran, sino como si temblaran apenas, reclamando su posición. Él retrocedió. Todos lo hicimos, incluso Marquina. En ese momento, desde algún punto del túnel exterior, llegó un sonido grave, no un golpe, no un gemido. Era algo así como el eco de una voz humana que lleva demasiado tiempo sin hablar. Un murmullo profundo, casi sumergido, que apenas alcanzaba el oído. Muchos obreros se persignaron. Alguien comenzó a rezar en voz baja, y yo sentí que la vibración coincidía con el latido de mi propio pecho. Al poco tiempo, llegó noticia desde la entrada principal de la mina. El muro que sellaba el pozo 3B tenía ahora una abertura del ancho exacto de una persona. El material no estaba roto ni arrancado, más bien parecía haber cedido, como si se hubiera ablandado desde dentro. Una forma ovalada, suave, casi pulida, como si unas manos húmedas hubieran presionado la superficie durante horas, empujando con paciencia de otro tiempo. Corrimos hacia allí. A medida que nos acercábamos, el olor volvió. Lavanda, metal y algo más. Una nota indefinible, como si la tierra hubiera empezado a desprender memoria. Al llegar, vi algo que me dejó sin aire. En la pared lateral, justo al lado de la abertura, alguien había escrito mi nombre completo, con una caligrafía que parecía haber sido trazada con un dedo mojado en mercurio. No era borroso, no era tembloroso, era preciso, nítido, como si me hubieran llamado. Marquina me tomó del brazo. Su mano temblaba. «Mateo, ¿entiendes lo que significa? Si todavía falta uno, quizá no se trata de que alguien deba bajar. Quizás se trata de que alguien debe completar algo». Yo no podía responder. Mis labios no se movían, porque lo que vi después me cortó la respiración. Mi linterna estaba dentro del túnel, a pocos metros de la entrada recién abierta, encendida, apuntando hacia la oscuridad como si alguien la hubiera colocado allí para guiarme. Y entonces, desde esa misma oscuridad, llegó un sonido que reconocí de inmediato. 3 golpes suaves, pausados, idénticos a los que había oído bajo mi cama. Golpes que decían mi nombre sin pronunciarlo, golpes que pedían que entrara. Rafa, ese fue el instante en que entendí que la mina no solo respiraba. La mina llamaba. El túnel parecía recién despierto. La abertura en el muro respiraba un aire más frío que el resto de la mina.
Un frío que no venía de la profundidad, sino de algo más íntimo, como si una memoria antigua hubiera sido removida. Mi linterna, encendida en el suelo, iluminaba un tramo breve del pasadizo, apenas unos metros, antes de que la oscuridad volviera a cerrarse como un telón. Pero lo que más me inquietó no fue la luz, sino la forma en que estaba colocada, perfectamente alineada hacia el interior, como si marcara inequívocamente un camino destinado solo para mí. El capataz ordenó que nadie se acercara, pero sus palabras se evaporaron en cuanto el túnel emitió nuevamente esos 3 golpes pausados. No eran violentos, no pedían auxilio, eran invitación. Una invitación que parecía conocer mi nombre incluso antes de que yo mismo lo pronunciara. Cada golpe tenía el peso emocional de un recuerdo que no quieres enfrentar, pero que insiste en volver. Me quedé quieto, consciente de que todos observaban mi reacción. Sentía el corazón en la garganta y los músculos tensos, aunque por fuera intentaba no mostrar miedo. El ingeniero Marquina dio un paso hacia mí. Mateo, esto te involucra. Lo ha hecho desde el principio. Su voz era baja pero firme. No se trata solo de los mineros, se trata de lo que quedó inconcluso aquella tarde. No entendí de inmediato, pero entonces algo dentro del túnel se movió. No una figura, no una sombra, un cambio en el aire, como cuando alguien se adelanta un paso detrás de ti sin tocarte. La luz de mi linterna parpadeó, pero no se apagó. Y luego, desde el fondo del pasadizo, llegó un sonido nuevo. Respiración. Lenta, profunda, acompasada, pero no humana del todo. Era como si la roca misma respirara. El capataz quiso sellar otra vez la entrada, pero Marquina se negó. Dijo que sellar sin entender podía empeorar las cosas. Dijo incluso que la mina estaba actuando como si intentara reparar algún error antiguo. Yo no sabía si creerle. Solo sabía lo que sentía, que aquel lugar me esperaba desde antes de que yo naciera. La madre de Rafael apareció en ese momento, con paso tembloroso pero decidido. No sé cómo se había enterado del alboroto. Llevaba su medalla en la mano y, al ver la abertura, se santiguó varias veces. Me miró con un brillo triste en los ojos, un brillo que contenía más comprensión que miedo. «Hijo», susurró. Cuando uno escucha un nombre desde dentro de la tierra, no siempre es para llevárselo, a veces es para cerrar una herida. Sus palabras me estremecieron, no porque insinuaran que debía entrar, sino porque parecían surgir de un conocimiento que yo desconocía, como si ella hubiera vivido un episodio similar mucho antes de mí. Los obreros comenzaron a retroceder, temiendo un derrumbe, pero la mina estaba más silenciosa que nunca. Ni un crujido, ni una vibración, una calma extraña, expectante. Fue entonces cuando mi cuaderno, se abrió solo entre mis manos. Al principio creí que lo había aflojado sin querer, pero no. Las páginas pasaron por sí mismas, una tras otra, hasta detenerse en una hoja completamente limpia. La tinta apareció lentamente, como si brotara desde la fibra del papel. Mateo, entra solo hasta donde el silencio te responda. No temas. No estás siendo llamado, estás siendo devuelto. De todas las frases que habían surgido misteriosamente en ese cuaderno, ninguna me había helado la sangre como esa. El concepto no tenía sentido, pero su peso emocional era innegable. Devuelto. ¿A dónde? ¿Y por qué yo? La respiración dentro del túnel se hizo un poco más audible. No era amenaza, era espera, una espera antigua, paciente, casi humana. Marquina dio un paso atrás, el capataz apretó los puños, la madre de Rafael cerró los ojos, y yo sentí que algo dentro de mí cedía, como si una puerta que siempre había estado cerrada se hubiera entreabierto apenas un centímetro. Rafa. Cuando coloqué un pie dentro del túnel, la vibración bajo mis plantas no era de temor, era reconocimiento. El primer paso dentro del túnel fue como entrar en un recuerdo que no me pertenecía.
El aire cambió apenas crucé el umbral. No era más frío ni más cálido, pero tenía una textura distinta, como si contuviera partículas de algo vivo, minúsculo, antiguo. La luz de mi linterna seguía fija en el suelo, marcando el camino, aunque yo no la había tocado. Detrás de mí quedaron los murmullos, las advertencias, los pasos inquietos. Adelante. Solo el silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. El piso, cubierto de polvo fino, tenía marcas de pisadas. Muchas, pero ninguna reciente. Ninguna con el patrón de las botas de los mineros desaparecidos. Eran huellas más pequeñas, más antiguas, como si alguien hubiera transitado ese túnel hace mucho tiempo, antes de que fuera sellado, antes de que existiera siquiera la prohibición de bajar. Avancé 3 metros. La respiración dentro del pasadizo cambió de ritmo, haciéndose más suave. Parecía marcarme el paso, acompañarme. El eco de mis botas tenía un retardo extraño, como si las paredes tardaran en devolverme el sonido. Era como caminar dentro de un sueño donde todo está ligeramente fuera de lugar. A la altura de una curva estrecha, la linterna parpadeó. Me agaché para recogerla y en ese instante sentí algo. Una corriente tibia, como si una mano invisible me rozara el antebrazo. No fue agresiva, no fue un tirón, fue una guía, un gesto suave, casi humano. Y detrás de ese gesto, una comprensión que no venía de mi mente, sino de una parte de mí que nunca había usado. No estás caminando solo. Al levantar la linterna, vi algo que no debería haber sido posible. A 5 metros, donde el túnel se estrechaba, el aire tenía un brillo tenue, como si una capa muy fina de mercurio líquido estuviera suspendida, moviéndose apenas. Un resplandor palpitante, lento, hermoso y profundamente inquietante. Ese brillo respiraba. Podía verlo, podía sentirlo. Di un paso más. Fue suficiente para que el suelo vibrara bajo mis pies, no como advertencia, sino como respuesta. La frase del cuaderno, entra solo hasta donde el silencio te responda, se repitió en mi cabeza. No supe por qué, pero me detuve allí, a esa distancia exacta. En cuanto me quedé quieto, el silencio respondió. Lo hizo con un sonido leve, casi imperceptible. 3 susurros superpuestos, como voces intentando hablar después de mucho tiempo en la oscuridad. No decían palabras, decían un ritmo al instante, el mismo patrón de golpes que había oído bajo mi cama. Me tembló la rodilla, apoyé una mano en la pared, y allí, en la roca húmeda, sentí la vibración más clara de toda la jornada, un pulso humano. Un pulso lento, firme, como si una palma hubiera sido colocada desde el otro lado para encontrarse con la mía. Mi respiración se entrecortó, porque entendí entonces que ese túnel no era solo un camino físico, era un umbral entre memorias, y del resplandor, entre un parpadeo de luz líquida, surgió algo más, una silueta, muy leve, muy quieta, muy conocida. Era la forma de alguien de pie, con los hombros caídos, como los hombres exhaustos después de una jornada de mina. Una figura sin rasgos, pero con presencia. Podía sentirla mirarme. No avanzaba, no retrocedía, solo permanecía allí, esperando. Y entonces el silencio pronunció, no en voz humana, sino en vibración interna, un nombre que sentí más en el pecho que en los oídos. Rafael. El corazón me golpeó como un martillo, porque yo sabía que esa no era una alucinación. Sabía que lo que estaba allí, aunque no del todo vivo o visible, me reconocía. Y lo que vino después me obligó a retroceder un paso. La figura levantó un brazo, no completo, no preciso, más bien un gesto incompleto en la penumbra. Y detrás de ese gesto, una certeza atravesó mi mente como un rayo suave. No soy yo quien te llama, Mateo. Es lo que quedó de mí. Mi garganta se cerró. Mi visión se nubló por un instante y la mina, en un susurro casi inaudible, pareció decirme,
Todavía falta uno, y ya está aquí. Rafa, yo sabía que debía dar un paso más, pero también sabía que cada paso dentro de ese túnel tenía un precio emocional que aún no comprendía. El nombre de Rafael quedó suspendido en el aire como una hebra de polvo iluminada por mi linterna. No era un sonido que viajara por el túnel, era una vibración que salía del propio silencio, como si la roca hubiese aprendido a pronunciarlo después de décadas guardándolo. La figura frente a mí no avanzaba, pero algo en su quietud tenía el peso de una espera prolongada, casi amorosa, y a la vez dolía. El resplandor metálico oscilaba detrás de su silueta como una respiración profunda. No alumbraba el espacio, sino que parecía latir con él. Yo sabía, aunque no podía explicarlo, que aquel brillo era parte de los mineros, parte de la mina, parte de algo más antiguo que todos nosotros. Una memoria viva, una herida sin cerrar. Di un paso hacia adelante. La vibración en la pared respondió, primero suave, luego más clara, como la presión tibia de una mano apoyándose desde el otro lado. No era amenaza, era reconocimiento. Un reconocimiento que mi cuerpo entendió mucho antes que mi mente. Respiré hondo, temblando. En ese momento, el cuaderno en mi bolsillo se calentó ligeramente, como si una tinta recién escrita todavía buscara secarse. Lo abrí con cuidado. Una sola frase ocupaba la página. No busques verlo, escucha lo que trajo. Fue entonces cuando la silueta se movió. No hacia mí, sino hacia un costado, dejando ver un segundo brillo tenue en el suelo. Un objeto pequeño, alargado, cubierto de polvo y con una marca grabada que conocía demasiado bien. Me arrodillé lentamente, como si temiera que el aire pudiera romperlo. Lo tomé entre los dedos. Era un silbato de metal, que todos los mineros recibían al ser registrados en la jornada. Ese en particular tenía dos iniciales grabadas, RM, el silbato de Rafael. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi me mareó. Aquel silbato había desaparecido junto con él. Jamás lo encontramos durante las revisiones. Ahora estaba allí, intacto, frío, esperándome como si lo hubiera sostenido hacía apenas unos minutos. La figura retrocedió despacio hacia el resplandor sin desvanecerse. No huía. Se retiraba como quien cierra una puerta con suavidad para que el visitante entienda el camino. Y entonces la respiración del túnel cambió otra vez. Se volvió más lenta, más pesada, como si la mina se llenara de un cansancio antiguo y profundo. Rafael, susurré sin querer, sin pensar. La vibración respondió. 3 pulsos, el mismo código, la misma llamada. El mismo eco que me había perseguido noche tras noche. Apreté el silbato en la mano. El metal frío se templó un poco con el calor de mi piel. Y por un instante tuve la impresión, absurda, imposible, pero real, de que alguien más lo sostenía conmigo desde el otro lado de la superficie del tiempo. La pared que creía sólida emitió un crujido suave, no como una grieta, sino como un suspiro. Y detrás de ese sonido, el silencio pronunció de forma casi inteligible algo que me hizo estremecer por completo. No fue culpa suya, las piernas me fallaron. Me apoyé en la roca. Las lágrimas, inesperadas, me nublaron la visión, porque esas palabras, esa frase, era algo que yo llevaba años negándome a escuchar, algo que solo Rafael habría podido decirme, algo que pertenecía a una historia que jamás conté en voz alta. La figura se desvaneció del todo. El resplandor comenzó a retroceder lentamente por el túnel, como una marea plateada que regresa a un mar oscuro. Pero antes de desaparecer, dejó un último pulso en el aire, un pulso que sentí directamente en el pecho. Todavía falta uno. Y entonces entendí, no con la mente, sino con una intuición profunda, visceral, que no se refería a un minero, ni a un desaparecido, ni siquiera a mí. Se refería a algo que Rafael no pudo entregar antes de perderse en la mina, algo que yo llevaba años evitando enfrentar.
El silbato en mi mano vibró una vibración pequeña, pero suficiente para quebrarme. Respiré hondo, temblando como si el túnel entero respirara conmigo, y supe que debía volver al exterior antes de que el silencio dejara de responder. Rafa, lo que me esperaba afuera cambiaría por completo lo que creíamos entender de la desaparición. Salí del túnel con el silbato de Rafael apretado en la mano, como si fuera una llave que yo nunca supe que estaba esperando. El aire exterior me golpeó con su aspereza fría y por un momento el mundo pareció desequilibrarse. Todo sonido era demasiado tenue, toda luz demasiado tenue, como si la mina hubiera absorbido parte de mí al permitirme entrar, o al permitirme escuchar. Los obreros se apartaron al verme salir, no por miedo exactamente, sino por una especie de respeto silencioso hacia algo que ninguno de nosotros sabía nombrar. El capataz me tomó del brazo. Comprobó que yo estaba consciente y luego miró el silbato con una expresión que mezclaba alivio y horror contenido. Nadie preguntó de inmediato qué había dentro del túnel. Nadie quería ser el primero en poner palabras a algo que la mente aún no podía sostener. Fue Marquina quien rompió el silencio. ¿Qué viste?, preguntó en voz baja. No respondí. No porque no quisiera, sino porque estaba tratando de comprender la frase que había escuchado dentro de la roca. No fue culpa suya. Esa frase no pertenecía al misterio. Pertenecía a mi vida antes del misterio. Y Rafael era el único que podía haberla pronunciado, incluso en un estado en el que ya no debería pronunciar nada. Caminé hacia una mesa improvisada junto a la entrada. Puse el silbato sobre la superficie. Nadie lo tocó. Nadie quería que el metal pareciera más vivo de lo que ya estaba. La madre de Rafael se acercó con pasos lentos, como si temiera que el viento pudiera romper la escena. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto vio la pieza. No lo tocó. Se limitó a apoyarse en el borde de la mesa, cerrando los dedos alrededor de la madera. Ese silbato, susurró. Lo di yo cuando cumplió 16 años. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Y entonces, en mitad de la calma, algo cambió en el aire a nuestro alrededor. Una vibración corta, casi imperceptible, recorrió el suelo. No era el temblor del túnel. Era una vibración más amplia, como si toda la mina respondiera al objeto que ahora descansaba expuesto ante los vivos. Marquina observó con detenimiento la superficie del silbato. «Estaba en el túnel, ¿cierto?», dijo. Asentí. No podía hablar, y no estaba enterrado ni cubierto, insistió. Estaba esperándote. No supe qué responder, porque la palabra esperándome no era una figura retórica. La sentía como un hecho. El capataz tomó entonces una decisión abrupta. Ordenó cerrar el túnel nuevamente. Pero en cuanto los obreros se acercaron con tablas y herramientas, un sonido repentino se elevó desde la abertura. Un silbido breve, claro, perfecto, idéntico al que emitiría el silbato si alguien lo soplara. Pero el silbato seguía inmóvil sobre la mesa. Los hombres retrocedieron. Algunos se persignaron. La madre de Rafael llevó la mano a su pecho. Yo me quedé paralizado. El sonido volvió a escucharse, esta vez más débil, como si viniera desde un lugar mucho más lejano. Un llamado, un aviso, una despedida. El cuaderno en mi bolsillo se movió apenas, como si una corriente de aire lo acariciara. Lo abrí sin pensar. Una frase nueva ocupaba el margen inferior. Escucha lo que no pudimos decir. Tragué saliva. Sentí el pulso acelerado. Supe, sin saber cómo, que el mensaje no se refería al misterio de los desaparecidos. Se refería a algo más personal, algo que Rafael había cargado en vida, algo que yo había evitado enfrentar desde hacía años. Me aparté del grupo. Caminé unos pasos hasta quedar frente al paisaje gris del exterior. Respiré hondo, y entonces, en el borde de mi memoria, resurgió la escena que había intentado olvidar. El día en que discutí con Rafael por última vez. La promesa que rompí.
las palabras duras que nunca corregí, el sentimiento de culpa que había llevado en silencio desde entonces. La mina, el túnel, la presencia, todo parecía querer llevarme hacia ese punto, no para atormentarme, sino para devolverme algo, o para que yo lo devolviera. Sostuve el silbato. El metal estaba tibio ahora, como si una mano invisible lo hubiera sostenido hace solo un instante. «Rafael», susurré, «¿qué querías que escuchara?» Y entonces la tierra vibró una vez más, una sola, clara, como un corazón que responde. «Rafa». Fue en ese momento cuando comprendí que la desaparición de los mineros era apenas la superficie, que el verdadero mensaje estaba dirigido a mí. «Rafa». Roteiro dice, el viento en la entrada de la mina comenzó a soplar con una cadencia distinta, como si arrastrara palabras demasiado antiguas para pronunciarse en voz humana. Me quedé de pie, inmóvil, sosteniendo el silbato tibio entre los dedos, mientras mi mente intentaba ordenar aquello que la intuición ya entendía desde hacía horas. La mina no estaba comunicándose con nosotros. Estaba devolviendo memorias, no solo las de los mineros desaparecidos, sino también las mías, las nuestras. Me giré hacia el interior sellado. La abertura respiraba de nuevo, aunque ya no había resplandor. El aire tenía una densidad particular, como si el silencio estuviera lleno de significado, y entonces ocurrió un detalle que muchos pasaron por alto, pero no yo. La tierra vibró con el mismo patrón que Rafael usaba para llamar a mi puerta cuando éramos jóvenes. 3 golpes suaves, uno más largo después. Apreté el silbato con más fuerza. Esa vibración provenía de un lugar demasiado profundo como para ser casualidad. Era una memoria que quería ser escuchada. Marquina se acercó lentamente. Su rostro ya no mostraba el escepticismo de los primeros días. En su lugar había una aceptación lúcida, casi dolorosa. «Si la mina está intentando hablar», dijo en voz baja, «solo lo hará a través de quienes reconoce». Su mirada cayó sobre mi mano, sobre el silbato. «Mateo, creo que eres el único que puede continuar esta comunicación». Sentí un peso ardiente en el estómago. No era miedo, era responsabilidad. La madre de Rafael se aproximó después, tan silenciosa como un pensamiento. Tomó mis manos entre las suyas, con una ternura que no pertenecía al momento, sino a algo anterior, más humano que el misterio que nos rodeaba. «Mi hijo confiaba en ti», murmuró. «Siempre dijo que tú entendías lo que él no sabía decir». No pude contener un temblor, porque sí, yo sabía exactamente de qué hablaba. Sabía que había una conversación pendiente entre Rafael y yo desde mucho antes de la mina. Una conversación que jamás tuvimos. Una verdad que él intentó acercarme y que yo rechacé por vergüenza o por miedo. No sé. Esa herida era la que la mina había recogido. No la desaparición. No el misterio, sino la palabra no dicha. El viento cambió de dirección. Entró desde el túnel hacia afuera, rozando nuestras ropas, nuestras manos, nuestras sombras. Traía un sonido apenas audible, como un silbido sin boca, como el eco de una respiración sostenida demasiado tiempo. Me llevé el silbato a los labios. No soplé, solo esperé. Y entonces ocurrió. La superficie del metal emitió una vibración pequeña, pero clara, como si el instrumento respondiera sin necesidad de aire humano. Un tono breve, agudo, que se expandió por el suelo hasta la base de la mina y regresó a mis pies con la suavidad de una disculpa. El cuaderno en mi bolsillo se abrió otra vez. Una página nueva, una frase escrita con letras más firmes que todas las anteriores. «Escucha la última vez que lo oíste». Sentí un vuelco en el pecho, porque esa frase no se refería a la mina. Se refería a mí, a mi memoria, a la voz de Rafael pronunciando algo que yo nunca quise escuchar. Me aparté unos pasos. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El viento dejó de sentirse. Los hombres dejaron de existir.
y volví por un instante a esa tarde de muchos años atrás. Yo, con los puños cerrados, Rafael con una serenidad que me desarmaba, su voz diciendo algo que yo rechacé con una mueca, con un gesto áspero, con silencio hiriente, un recuerdo que siempre evité, una culpa que siempre callé, una herida que él llevó consigo a la mina. El silencio frente a mí vibró con un pulso lento, una invitación, una aceptación, un perdón, porque entendí, por primera vez, con una claridad que dolía, que todavía falta uno no significaba que alguien debiera desaparecer, significaba que todavía faltaba una verdad por decir. Respiré hondo, me giré hacia Marquina y hacia la madre de Rafael. Mi voz salió quebrada pero firme. Tengo que bajar otra vez, no para buscar cuerpos, no para resolver un misterio, sino para completar aquello que Rafael no pudo entregar en vida. Rafa, yo sabía que ese descenso no sería físico, sería emocional, sería espiritual, sería mío. Descender de nuevo no significaba caminar físicamente hacia el túnel, aunque mis pasos terminaran llevándome allí, sino abrir dentro de mí un espacio que había mantenido cerrado durante años. El aire de la mina parecía percibir esa intención. Se volvió más denso, más cálido, casi expectante. La luz exterior comenzaba a apagarse con el avance de la tarde, y una penumbra suave se extendía sobre las herramientas, las cuerdas, los rostros cansados. No era miedo lo que dominaba el ambiente, era algo más íntimo, un respeto silencioso por lo que estaba a punto de ocurrir. Tomé el silbato de Rafael y respiré hondo. Sentí el metal templado entre mis dedos, como si lo sostuviera junto a mí alguien que no estaba del todo vivo, pero tampoco del todo ausente. Marquina se acercó unos pasos, sin interrumpir, observando la escena con ese tipo de atención que se reserva para los rituales que uno no entiende pero reconoce como sagrados. «No bajaré contigo», dijo finalmente, «pero caminaré hasta el borde», asentí. No necesitaba más compañía que la de la memoria. La madre de Rafael se colocó a mi lado. Su presencia no imponía fuerza, imponía verdad. «Si él te llamó», susurró, «es porque hay algo que solo tú puedes devolverle». Yo sabía exactamente qué era, y esa certeza me dolió como si me abrieran el pecho con una mano suave, pero implacable. Avancé hacia la abertura del pozo 3B, el aire se volvió más frío, y por un instante tuve la impresión de que el silencio dentro del túnel se ajustaba para recibirme. No era hostil, era atento, como si la mina escuchara cada paso que daba, incluso los pasos que no eran físicos, los de la culpa, los del arrepentimiento, los de la palabra no dicha. Encendí la linterna. La luz reveló el polvo en suspensión, moviéndose con una lentitud casi líquida. Di los primeros 3 pasos hacia el interior. La vibración del suelo me respondió en el mismo patrón de antes. 1, 2, 3 pulsos. El saludo de Rafael, el código de nuestra adolescencia. El corazón se me apretó. A unos metros de la entrada me detuve. La respiración dentro del túnel volvió a acompasarse. De pronto sentí que el aire se desplazaba a mi alrededor como si alguien pasara junto a mí sin rozarme. Un movimiento sutil, apenas perceptible, pero profundamente familiar. «Rafael», murmuré, no como quien invoca, sino como quien reconoce. El silencio respondió con un leve temblor en la pared del lado derecho. Me acerqué. Apoyé la palma en la roca. Al hacerlo, un pulso tibio recorrió mi brazo, subió por mi pecho y se detuvo en mi garganta. Era una vibración que contenía algo parecido a una emoción humana. Y entonces lo escuché. No una voz, no un susurro, sino la memoria exacta de nuestra última conversación. Una tarde gris, en el patio de la escuela, Rafael diciéndome con esfuerzo: «Mateo, no voy a estar aquí para siempre. Si un día me pasa algo, solo necesito que me escuches».
que no te alejes. Y yo, distante, molesto por motivos sin importancia, respondiéndole, no digas tonterías. Él insistió. Yo me fui. No volví a tocar ese recuerdo, hasta ahora. La pared bajo mi mano pareció absorber mi respiración, y de su interior una frase emergió, hecha de vibración y polvo. Ahora sí puedes escuchar. El silbato en mi mano vibró, como si una exhalación antigua hubiese entrado en él. Sentí mis ojos humedecerse. Perdóname, logré decir, apenas un susurro. Perdóname por no haber estado, por no haber entendido, por no haber dicho nada cuando debía. La linterna parpadeó, el suelo vibró, el silencio respiró, y desde el interior del túnel un pulso lento se expandió hacia mí, envolviéndome con una claridad que no había sentido jamás. No fue culpa tuya, yo también me alejé. Mis rodillas casi cedieron, era una despedida, una reconciliación atravesando el tiempo y la piedra, y luego un último mensaje, suave, nítido, definitivo. Ahora ya no falta ninguno. El viento exterior se coló por la abertura, como si cerrara una ceremonia invisible. La respiración del túnel se desvaneció. El resplandor metálico no regresó. Y supe con absoluta certeza que el ciclo había terminado. Me quedé allí un minuto, quizá dos. El silencio ya no me respondía, porque ya no tenía nada que decir. Rafa, la mina, había devuelto lo que no pudo decirse en vida, y yo había recibido el mensaje. Caminé afuera del túnel sin prisas, casi en un estado suspendido, como si mis pasos no pertenecieran del todo al suelo que tocaban. No había prisa en mí, tampoco miedo. La mina había callado, y ese silencio no era amenaza, era conclusión, una especie de descanso. Sentí el aire más ligero, y por primera vez desde que inició todo, supe que nada allí intentaría ya reclamarme. Los obreros, que habían permanecido a distancia, observaron mi regreso sin hacer preguntas. Podían ver en mi rostro, o quizá en mi postura, que algo había cambiado. No un milagro visible, algo más profundo. La madre de Rafael dio un paso hacia adelante, como si temiera interrumpir un momento sagrado. ¿Terminó?, preguntó con un hilo de voz. Asentí con la cabeza. Ella no lloró. Sonrió con esa tristeza luminosa que solo las madres poseen, una mezcla de alivio y duelo que se confunden en un mismo gesto. Tocó el silbato que llevaba en mi mano, no para quedárselo, sino para reconocerlo, para saber que su hijo, de algún modo, había completado algo pendiente. De pronto, el aire cambió alrededor de nosotros. No hubo vibración esta vez, ni resplandor, ni voces suspendidas en el silencio. Lo que ocurrió fue incluso más extraño por su simplicidad. La mina comenzó a oler a tierra recién removida, como después de una lluvia suave. Ese olor llevaba días mezclado con lavanda y metal, pero ahora era solo tierra, tierra húmeda, tierra viva. «Está descansando», murmuró uno de los obreros mayores, sin saber por qué lo decía. Y lo sabía, porque al recibir mis palabras, las que nunca dije en vida, Rafael había entregado las suyas, y la mina, que había guardado ese eco durante décadas, podía finalmente callarlo. Marquina se acercó, con el cuaderno en la mano. Lo abrió en la última página, vacía. Ni una frase más, ni una tinta espontánea, ni un mensaje del interior. Se detuvo, susurró. Ya no escribe, lo tomé y lo guardé en mi abrigo. Sentí el peso diferente. Antes era un objeto que respondía. Ahora era solo un cuaderno viejo, manchado de polvo, de humedad y de memoria. Una memoria que ahora pertenecía únicamente a mí. Los obreros comenzaron a dispersarse. Algunos miraban la mina una última vez, como quien se despide de un amigo difícil. Otros preferían no volver la vista atrás. La madre de Rafael tomó mis manos. «Gracias por escuchar», dijo con una serenidad que parecía provenir de otro tiempo.
Supe entonces que el perdón no siempre llega como una palabra, a veces llega como ausencia de peso. Cuando el sol comenzó a caer, la entrada del Pozo 3B quedó parcialmente cubierta por la sombra de las montañas. Ya no parecía un lugar amenazante, tampoco un santuario. Parecía algo mucho más humano, un sitio donde una historia había encontrado su cierre. Caminé colina abajo, con el silbato en mi bolsillo y la sensación de que una parte de mí regresaba al mundo después de años de extravío. Las voces de los desaparecidos ya no acompañaban mis pasos. Los golpes en el piso de madera ya no me seguirían. El resplandor metálico, la respiración profunda del túnel, las huellas imposibles, todo se había detenido al pronunciar aquella verdad final. Ahora ya no falta ninguno. El sol caía cuando me alejé lo suficiente como para ver la mina desde otra perspectiva. Me detuve, respiré hondo, cerré los ojos, y entonces ocurrió algo mínimo, casi imperceptible. Un soplo tibio sobre mi mejilla, como si alguien hubiera caminado a mi lado. No abrí los ojos enseguida, no tenía miedo, no tenía preguntas, solo supe, con una certeza suave, humana, que Rafael se había despedido. Cuando los abrí, el aire era solo aire, el camino era solo camino, la tarde era solo tarde. Y por primera vez, en mucho tiempo, yo no llevaba silencio dentro del pecho, llevaba paz. Rafa. Así terminó la historia de los 20 mineros desaparecidos, y también la de 2 amigos que nunca lograron decirse lo que debían en vida. Mientras descendía por el sendero que llevaba fuera del complejo minero, pensé que todo había terminado, que el silencio nuevo de la mina era un cierre definitivo, una puerta que por fin podía quedar atrás. Pero la historia, como la tierra misma, tiene capas que no se revelan hasta que uno respira lo suficiente para sentirlas. Y aquella tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja espeso, comprendí que lo vivido no se cerraba con mi despedida. Había algo más, no un pendiente, sino un eco. Llegué al barracón casi al anochecer. Los corredores estaban extrañamente quietos, ya no quedaban hombres allí. Solo las camas metálicas y los abrigos colgados como sombras sin dueño. La luz mortecina de una lámpara parpadeaba sobre una mesa donde había tazas vacías, el recuerdo silencioso de una rutina ya disuelta. Dejé mi chaqueta sobre una silla y me senté con el cuaderno al frente. Su peso parecía menor, como si la ausencia de mensajes lo hubiera vaciado por dentro. Aún así, no pude evitar abrirlo. Pasé lentamente las páginas, una por una. Donde antes había frases trazadas por manos invisibles, ahora solo quedaban manchas secas, bordes desgastados y los apuntes que yo mismo había escrito el primer día. Sentí un leve estremecimiento, no por miedo, sino por un tipo de nostalgia que no sabía nombrar. Era como si ese cuaderno hubiera acompañado un duelo silencioso del que yo no era consciente. Me incliné hacia atrás, respirando profundo. El cuarto olía a madera vieja y a la humedad de la noche que comenzaba a entrar. Pero entonces, muy suavemente percibí algo más: lavanda. No el olor denso que impregnaba las paredes de la mina. Era apenas una brisa, un hilo tenue que podría haber confundido con memoria si no fuera porque se movía, desplazándose con intencionalidad dentro del cuarto. Me levanté. El aroma se dirigía hacia la puerta. Salí. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por un resplandor lejano de la luna, filtrándose por una ventana sucia. Caminé despacio, siguiendo ese hilo de fragancia. Me condujo hasta la salida trasera del barracón, la menos usada, aquella que daba a un pequeño camino de tierra que conectaba con los antiguos establos. Cuando empujé la puerta, el aire nocturno entró de golpe, fresco, casi purificador. Allí, en la penumbra, percibí algo que me detuvo en seco.
una sombra apoyada contra el poste de madera, como si alguien estuviera reclinado en un gesto familiar, con una pierna doblada y la cabeza inclinada. El corazón me golpeó fuerte, pero no por terror, sino por reconocimiento inmediato. Ese gesto era tan característico de Rafael que por un instante mi mente se quebró entre la realidad y la memoria. Parpadeé. La sombra no se movió, tampoco desapareció, simplemente permanecía allí. Avancé unos pasos. La luz de la luna se desvió detrás de una nube, oscureciendo por un instante la figura. Cuando volvió a brillar, la sombra ya no estaba. Pero en el poste marcado en la madera había un símbolo, una pequeña hendidura en forma de media luna. La misma marca que Rafael hacía con su navaja cuando quería indicarme un lugar de encuentro en nuestra adolescencia. Apreté los dientes, conteniendo una oleada de emoción. «Rafael», susurré. El viento respondió, moviendo apenas el polvo del camino. No hubo vibración, no hubo resplandor, no hubo voces, pero el silencio tenía un tipo de calidez que no pertenecía a la ausencia. Era más parecido a un gesto de compañía. Regresé al barracón con el corazón apretado. La escena no me había devuelto miedo, solo una certeza suave. La despedida no había sido un adiós definitivo, no en el sentido humano. Era más un recordatorio, una señal de que la memoria sigue caminando con nosotros, incluso cuando la historia ya se ha cerrado. Guardé el cuaderno en mi bolsa, apagué la lámpara, me recosté en la cama. La noche era pesada, pero no opresiva. El silencio estaba limpio. Y justo cuando mis ojos comenzaban a cerrarse, lo escuché. Un silbido breve, lejano, cálido. El sonido de un silbato que ya no estaba siendo soplado por ninguna boca humana. No resonó en la mina, no resonó en el barracón, resonó dentro de mí, en ese espacio recién abierto donde viven las cosas que finalmente aceptamos. Rafael se estaba despidiendo. De verdad, esta vez. Por primera vez desde que él descendió aquel día de 1941, supe que podía despedirme también. Rafa, la historia aún tenía un último momento que revelarse al día siguiente, que terminaría de sellar para siempre este capítulo en Almadén. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos, pero con una claridad extraña, como si el amanecer hubiera sido filtrado por una pausa invisible. Me desperté antes de que los primeros obreros comenzaran a moverse. Por un instante no supe dónde estaba, hasta que mis ojos encontraron la mesa, el cuaderno cerrado, mi chaqueta colgada y el silencio. Un silencio tan distinto del de los días anteriores que tardé unos segundos en reconocerlo. Ya no pesaba, no observaba. Era un silencio que permitía respirar. Me levanté despacio. El suelo estaba tibio, como si hubiera recibido sol durante horas. Aunque aquello era imposible dentro del barracón, salí al exterior. El aire frío me devolvió al presente. Caminé hacia el borde del campamento, donde los primeros rayos tocaban la tierra removida cerca del pozo 3B. Desde lejos, la mina parecía dormida, pero no abatida. Un descanso merecido después de tantos años de ser habitada por memorias que no le correspondían. Encontré a Marquina allí, sentado sobre una roca, observando la entrada sellada. Tenía el abrigo puesto y el cuaderno en su regazo. «Pensé que querrías verlo al amanecer», dijo sin girarse. Senté a su lado. Mina estaba quieta, profundamente quieta. «Anoche fue la primera vez en días que no vibró», añadió, como si por fin tuviera permiso para callarse. Asentí. No tenía palabras. El silencio de aquel instante contenía algo sagrado, no espiritual en el sentido religioso, sino en el sentido humano, la conciencia de que una herida compartida había sido tocada con ternura. Marquina abrió el cuaderno por la última página en blanco. No volvió a escribir, ni un trazo. Lo observé. El papel estaba limpio, pero no vacío. Había una sensación en él,
como si la ausencia de mensajes fuera en sí misma un mensaje, una continuidad cerrada. ¿Qué crees que significaba todo?, preguntó de pronto. No era una pregunta científica, era casi personal. Pensé en la silueta en el túnel, en el silbato vibrando, en las frases escritas sin mano visible, en mi culpa, en la voz que jamás escuché en vida, en la despedida, en la marca en el poste de madera. Y aunque ninguna explicación podía abarcarlo todo, dije lo único que sabía con certeza. Era un regreso, y un regreso nunca es para asustar, es para ajustar algo que quedó pendiente. Marquina bajó la mirada. No replicó. El viento rozó nuestras manos apoyadas sobre la roca, una caricia leve, casi imperceptible. La madre de Rafael llegó después. Caminaba con serenidad, apoyándose ligeramente en un bastón. Traía algo envuelto en un pañuelo blanco. Se sentó a nuestro lado, dejó el paquete entre nosotros y lo abrió. Era una fotografía vieja, sepia, desgastada. Rafael y yo, adolescentes, riendo con la inocencia de quien aún no conoce la profundidad del mundo. Él tenía el silbato en la mano. Yo llevaba una expresión que apenas reconocía ya, una mezcla de orgullo y desdén que solo puede pertenecer a la juventud. Lo encontré esta mañana entre sus cosas, dijo ella. Creo que ahora te pertenece. Mi garganta se cerró. Tomé la foto con ambas manos, sintiendo la vibración de algo más que papel. Sentí la memoria completa, la alegría, la torpeza, la distancia, la culpa y el perdón. Sobre todo, el perdón. Miré la entrada sellada del pozo. Por un momento, la luz del sol dio en las tablas de madera de tal manera que parecían brillar. No era el resplandor metálico de los días anteriores, era luz natural, suave, verdadera. Él ya no está ahí, susurré. No, respondió la madre. Ahora está donde siempre debió estar. Guardé la fotografía en mi bolsillo, junto al silbato. Respiré hondo y sentí con una plenitud tranquila que la mina ya no me llamaba. Me levanté. Los otros dos también. Caminamos juntos un trecho, sin prisa, sin necesidad de palabras. Era como si tres vidas, afectadas por un mismo vacío, caminaran ahora hacia un mismo cierre. Al llegar al borde del campamento, la madre de Rafael se detuvo. Tomó mi mano y mirándome con una ternura que nunca olvidaré, dijo: «Hijo, ser escuchado es una forma de volver». Asenté. Porque sí, Rafael había vuelto y ahora podía descansar. Seguí caminando hacia el pueblo con la sensación de que cada paso me devolvía un fragmento de mí mismo. No uno nuevo, sino uno reconciliado. Esa mañana, Almadén parecía otro lugar, no más liviano, no más alegre, sino más verdadero. Y yo era el hombre que había llegado buscando respuestas. Era alguien que había aprendido a escuchar incluso cuando no hay voces. Alguien que comprendió que el silencio también puede hablar. Alguien que finalmente aceptó que la memoria tiene sus propios caminos de regreso. Rafa. Aún queda el cierre final. Lo que ocurrió en los días posteriores. El hallazgo inesperado que confirmó, de forma silenciosa y definitiva, que la historia había terminado exactamente donde debía. Los días posteriores transcurrieron con una calma tan inusual que muchos en el pueblo comenzaron a decir que la mina se había quedado sin voz. Y tenían razón. Aquel murmullo permanente, aquella respiración profunda que parecía salir de las grietas, simplemente cesó. No se escuchaban vibraciones, ni golpes, ni ese eco indefinible que había dominado nuestras noches. Era como si el subsuelo hubiera exhalado por última vez y después se hubiera dormido. Pero aunque la mina guardara silencio, dentro de mí todavía había un leve temblor, como si una parte de la historia no hubiese terminado de revelarse. Sentía que faltaba un gesto final, algo pequeño pero decisivo. No un mensaje sobrenatural, ni una aparición, sino un cierre humano. No sabía cuál sería, pero sabía que vendría.
3 días después del descenso y la despedida, llegó al campamento un grupo reducido de técnicos para evaluar la seguridad de los niveles superiores. No querían reabrir nada. Querían asegurarse de que la clausura fuera permanente. Entre ellos venía un topógrafo joven, con más libros que experiencia, que miraba todo con ojos demasiado limpios para comprender la historia que impregnaba cada piedra. Mientras revisaban los alrededores, uno de los obreros, Isidro, el mismo que había visto la procesión luminosa, nos llamó desde una zona donde el terreno había cedido ligeramente a causa de las lluvias recientes. Corrimos hacia él pensando que se trataba de un hundimiento peligroso, pero lo que encontramos fue otra cosa. Entre la tierra removida había un objeto metálico, cubierto por una capa fina de arcilla húmeda. Un destello tímido, casi modesto. Me arrodillé y lo tomé delicadamente. Era una chapa de identificación, de las que usaban los mineros encarcelados en 1941, numerada, antiguísima, y con un nombre grabado, R. Mena, 20, el número 20, el último número del registro, el número que no correspondía a ningún cuerpo encontrado, el que había permanecido como una herida abierta en los documentos oficiales y en la memoria del pueblo. Me quedé inmóvil. No lloré, no temblé, no sentí miedo. Sentí exactitud, la exactitud suave con la que la vida a veces entrega un cierre que no pudimos pedir. La madre de Rafael llegó poco después. Caminó hacia mí con pasos pequeños, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel hallazgo. Cuando vio la chapa, sus ojos se llenaron de un brillo que no era llanto, sino alivio. Tomó el objeto entre sus dedos, lo sostuvo un momento contra el pecho y luego me miró. Este era su número, murmuró. Nunca lo encontraron. Marquina observó en silencio. El capataz se descubrió la cabeza. Los obreros inclinaron los rostros. La tierra había devuelto lo único que faltaba. Una confirmación silenciosa de que la mina ya no guardaba nada de él. Que Rafael estaba, por fin, fuera del subsuelo. No su cuerpo, no su sombra, sino su nombre, su identidad, su lugar en la memoria de los vivos. La madre me tomó la mano. Él nunca quiso desaparecer del todo, Mateo, dijo. Solo esperaba que alguien lo escuchara y tú lo hiciste. Apreté la chapa y el silbato en mis manos, sintiendo la unión de ambos. Dos objetos que habían pertenecido a una vida real, no construida para un misterio, sino para un muchacho que existió, que rió, que lloró, que esperó. Y supe entonces que la frase final de la mina, ahora ya no falta ninguno, no hablaba solo de los desaparecidos. Hablaba de esto, de que Rafael había recuperado su nombre. Y yo, mi voz para pronunciarlo. Esa noche, guardé la chapa junto al silbato y la fotografía. 3 fragmentos de una historia que había encontrado, por fin, su eje. Almadén habló poco durante las semanas siguientes. El pueblo sabía guardar silencios cuando el alma necesitaba reposo. Pero a veces, en las conversaciones al atardecer, alguno decía, la mina ya no tiene sombra, solo memoria. Y era verdad. Una tarde, mientras caminaba hacia el pueblo, escuché un silbido muy leve, casi confundido con el viento. No venía de la mina, no venía del barracón, no venía de ningún lugar físico, venía de mí, de un espacio interior que antes estaba en ruinas y ahora estaba en paz. No era un llamado, era un agradecimiento de Rafael y quizá también de la propia mina. Rafa, aún falta el cierre absoluto, no un suceso extraño, sino la última decisión que tomé antes de abandonar Almadén para siempre. La que cerró no solo la historia, sino mi vida con ella. Rafa. Roteiro dice, tomé la decisión final sin que nadie me la pidiera. No fue una revelación repentina ni un mensaje escrito en el cuaderno. Fue algo más silencioso, más humano. Un impulso que nació de la certeza de que, si me quedaba en Almadén,
seguiría viviendo entre ecos, no entre presencias inquietas, sino entre recuerdos que ya habían encontrado su lugar, y yo tenía que encontrar el mío fuera de allí. La mina había callado. Rafael había sido escuchado. La memoria estaba en paz. Era mi turno de seguir adelante. Empaqué mis cosas en un saco modesto. Mi abrigo, unas cuantas herramientas, un cuenco de metal que había usado durante años y los 3 objetos que ahora eran parte de mi historia más íntima: el silbato, la chapa y la fotografía. Los guardé en un compartimento separado, casi como si temiera que mezclarse con lo cotidiano pudiera restarles significado. Quizá porque en cierto modo eran mi guía para lo que venía. Al salir del barracón, la luz de la tarde me recibió con suavidad. El sol estaba bajo, filtrado por nubes delgadas que dibujaban sombras largas sobre el camino. Caminé despacio hacia el pueblo, sabiendo que cada paso era una despedida, pero también un renacimiento. El silencio acompañaba mis pasos, pero ya no era un silencio cargado de presencia, era un silencio mío. Pasé frente al pequeño oratorio donde algunos mineros solían detenerse a rezar antes de descender. Las velas estaban apagadas, pero el interior tenía una calma que siempre había encontrado reconfortante. Entré, me senté en el último banco, donde Rafael y yo nos sentábamos de jóvenes cuando queríamos huir del ruido del pueblo. Allí, en ese mismo rincón, la piedra aún conservaba el eco de nuestras risas. Saqué la fotografía, la dejé sobre el banco, luego el silbato, finalmente la chapa. Los 3 objetos parecían dialogar entre sí, como si formaran una constelación pequeña, un lenguaje propio donde todas las frases pendientes ya habían sido pronunciadas. Respiré hondo y recé. Un salmo, no un rezo formal, una oración silenciosa hecha solo de gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo reparado, por lo devuelto. Cuando terminé, guardé los 3 objetos otra vez, pero esta vez no sentí que los llevaba conmigo como un peso. Los llevaba como un recordatorio de que incluso las memorias dolorosas pueden transformarse en compañía cuando por fin se escuchan. Seguí caminando hacia la salida del pueblo. Pasé por la plaza, por las casas bajas, por la fuente donde los niños jugaban. Al llegar al cruce donde comenzaba el camino hacia otras regiones, me detuve. Miré hacia atrás. La mina apenas se veía entre los cerros, pero su silencio era ahora una forma de bendición. En ese momento, alguien dijo mi nombre. No fue un susurro sobrenatural, no fue un eco inexplicable, fue la voz de uno de los obreros jóvenes, corriendo hacia mí. Mateo, espere. Lo aguardé. Tenía un paquete pequeño en las manos, envuelto en papel marrón. Me lo entregó sin explicar de inmediato. La madre de Rafael pidió que le diera esto. Dijo que debería tenerlo para cuando ya no estuviera aquí. Asentí con un nudo en la garganta. Abrí el paquete. Dentro había una carta escrita con una caligrafía firme, envejecida en los bordes. Era de ella, y decía, en su parte central: a veces, hijo, los que se van necesitan que alguien continúe el camino por ellos. Si Rafael te buscó, fue porque tu paso es el que puede abrir luz donde antes había silencio. No huyas de esa capacidad, aunque duela. Doblé la carta con extremo cuidado. Sentí el aire moverse alrededor de mis manos. No era un adiós, era un permiso. Le agradecí al muchacho. Luego miré el horizonte. El mundo era grande afuera de Almadén, y por primera vez tenía la sensación de que podía habitarlo sin arrastrar sombras. Di el primer paso, luego otro. El camino se abrió ante mí como una página nueva, y entonces, una última vez, sin aviso, sin estridencia, escuché el silbido, suave, breve, lleno de cariño. No pedía que volviera. No pedía que me detuviera, me decía adelante, seguí caminando, el viento se llevó cualquier olor a metal, el mundo era de nuevo el mundo. Rafa,
Así fue como dejé Almadén, no huyendo de un misterio, sino acompañado por la memoria reconciliada de un amigo, Rafa. Roteiro dice: partí de Almadén con pasos lentos, pero con una claridad interior que no había sentido en años. Aún así, mientras avanzaba por el camino que llevaba hacia la carretera principal, algo en mí sabía que la historia no había terminado del todo. No porque quedara misterio, la mina había callado de forma definitiva, sino porque los cierres auténticos nunca se revelan en el momento de la despedida. Llegan después, cuando el silencio ya se ha asentado. Caminé durante casi una hora hasta alcanzar la primera curva del sendero, esa que siempre habíamos llamado la Vuelta del Viento, porque allí las ráfagas cambiaban de dirección sin aviso. Me detuve un instante para tomar aire, no por cansancio, sino porque sentí de manera sutil que algo en aquel lugar me estaba esperando. No una presencia, no un aviso, más bien una memoria queriendo acomodarse en mí antes de seguir adelante. Tomé el silbato de Rafael del bolsillo. El metal estaba frío al tacto, pero ya no transmitía aquella energía vibrante de los días anteriores. Era un objeto sencillo otra vez, un recuerdo, un símbolo, una despedida. Fue entonces cuando noté un detalle en la tierra, una huella reciente, pero no de botas. Era una marca ligera, casi borrada por el viento, como la pisada de alguien que camina sin peso. Me incliné. La forma me resultaba conocida. La punta y el talón ligeramente desviados hacia afuera, exactamente como caminaba Rafael cuando estaba distraído. Cerré los ojos. No sentí miedo ni asombro. Sentí compañía, la última compañía, la más suave. Seguí caminando. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba de manera imperceptible. Los ruidos del pueblo quedaban atrás. El eco de la mina desaparecía. Comencé a escuchar algo más, el sonido de mis propios pasos, acompasados, tranquilos. Y en ese ritmo uniforme surgió un pensamiento simple, tan claro que parecía dictado por la voz de un amigo. No olvides lo que aprendiste en la oscuridad. Apreté el silbato. No tembló, no vibró, pero sentí que, en un sentido que no necesitaba lógica, Rafael me había dicho su última frase. Al llegar a la carretera, vi un carro viejo estacionado bajo un árbol solitario. El conductor, un hombre mayor, con manos curtidas y mirada paciente, me saludó con un gesto de cabeza. ¿Va hacia Ciudad Real?, preguntó. Asentí. Él abrió la puerta sin más preguntas, como si me hubiera estado esperando desde hace tiempo. Me subí. Dejé mi bolso a mis pies. El paisaje comenzó a alejarse por la ventana, lento al principio, luego más rápido. Almadén se volvió un punto en la distancia. El cerro donde estaba la mina se desdibujó tras una capa tenue de calor. Cuando traspasamos la última curva, el conductor habló de nuevo, esta vez sin mirarme. Dicen que cuando un hombre parte en paz, la tierra se lo dice. Yo no respondí, no hacía falta. Miré mis manos, y allí, descansando entre los dedos, el silbato brilló con un reflejo suave del sol, tan discreto que parecía un parpadeo, y entendí. Esa era la despedida final, no un sonido, no una presencia, no un mensaje, sino la simple certeza de que ya no era necesario ninguno de ellos. Rafael había cerrado su historia, la mina había entregado la suya, y yo ahora podía comenzar la mía. Rafa, aún falta la parte última, la que confirma cómo llevé conmigo esa experiencia y lo que descubrí, años después, sobre el verdadero propósito de aquel llamado. El recuerdo de Almadén me acompañó durante años, no como una sombra, sino como una luz tenue que a veces parpadeaba en medio de mis días. Viajé, trabajé en otras minas, conocí paisajes que parecían no tener memoria, pero siempre llevaba conmigo los tres objetos, la fotografía, la chapa y el silbato, no como reliquias de un duelo interminable,
sino como pequeños faros en los que descansaba mi propia alma cuando la noche era demasiado larga. Con el tiempo, aprendí a hablar menos y a escuchar más. Era curioso. Después de aquella experiencia, la gente se acercaba a mí con historias, temores, silencios. No sabían por qué lo hacían, pero se sentían seguros contándome cosas que nunca habían confesado. Y en esos relatos breves, simples, cotidianos, yo reconocía algo familiar, la necesidad de ser oído para poder seguir adelante. A veces pensaba que ese era el verdadero motivo por el que Rafael me había llamado desde la oscuridad, para enseñarme a escuchar, no a los muertos, no a las minas, no a los misterios, sino a los vivos, a los que guardan silencios que les pesan más que cualquier culpa visible. Pasaron casi 10 años desde mi salida de Almadén hasta el día en que recibí una carta inesperada. Venía de la madre de Rafael. Su letra había envejecido, pero seguía siendo firme. Me decía que sus fuerzas estaban llegando al final, que sentía paz, que había rezado mucho por ambos, por su hijo y por mí, y que quería que yo supiera una última cosa. La carta terminaba con una frase que leí una y otra vez, como si las palabras tuvieran un eco silencioso. Tú no lo escuchaste por casualidad, Mateo. Lo escuchaste porque eras la única imagen de hogar que él podía recordar en la oscuridad. Quedé inmóvil durante largo rato. Esa idea, la de ser un hogar para alguien que se pierde, me atravesó el pecho como un rayo suave. Unos meses después viajé a verla. La encontré sentada junto a la ventana, mirando el campo seco con una serenidad casi luminosa. Hablamos de Rafael, de la mina, de la vida. Y en un momento de silencio, ella me tomó la mano. Hijo, tú no fuiste a la mina para traerle paz a él. Fuiste para traer paz a ti mismo, y él solo te mostró el camino. Cuando salí de su casa, el viento movió las cortinas y, por un instante, creí escuchar el mismo silbido breve de aquella vez. No era real, lo sabía, pero tampoco era imaginación. Era memoria. Una memoria ya sin peso. Años más tarde, cuando trabajaba como capataz en otra región del país, un joven minero se acercó a mí con miedo evidente. Me dijo que había oído un ruido extraño bajo tierra, como si alguien golpeara suavemente en la roca. Lo escuché atentamente. Sentí su angustia. Después bajé con él para revisar el lugar. No había nada amenazante allí. Ninguna grieta, ningún derrumbe. Solo un pequeño hueco en la roca donde el viento quedaba atrapado y producía un eco que podía confundirse con un llamado. El muchacho me miró, esperando una explicación. No le hablé de Almadén, no le hablé de Rafael, no le hablé de la mina que respira, ni de los mensajes escritos en el cuaderno. Le dije solo, a veces, muchacho, el miedo es un recuerdo que busca salida. Si lo escuchas con calma, se transforma. Él asintió, y pude ver que esas palabras le habían devuelto algo que necesitaba. Esa noche, sentado en soledad, volví a sacar el silbato. Lo observé a la luz tenue. Ya no vibraba, ya no ardía. Era simplemente un pedazo de metal que vivió demasiado cerca del corazón de un amigo. Pero cuando cerré los ojos, pude sentir la presencia amable de lo que había sido la esencia de Rafael. No una sombra, no un espíritu, no un eco, una compañía, una de perdón. Y entendí, finalmente, por completo, cuál había sido el verdadero propósito de aquel llamado en 1941. Rafael no buscaba ser encontrado. Buscaba que yo no siguiera perdido. Cuando abrí los ojos, la noche era solo noche. Fin, era solo yo.